Dicen que el dios Sol le ordenó a sus hijos que construyan una ciudad con piedras y esfuerzo. Ellos lo hicieron y la convirtieron en el centro del universo. Ahora yo estoy contento porque pronto la conoceré. El Cusco es una ciudad bonita, muy bonita. Fue fundada por los incas y era la capital de su imperio. Los antiguos cuentan que hace muchos años existieron 4 hermanos llamados Ayar Manco, Ayarucho, Ayarcachi y Ayarauca. Ellos salieron de las ventanas del Cerro Tamputoco con sus esposas y fueron caminando por el mundo porque su padre, el dios Sol, les ordenó que fundaran una ciudad y civilizaran a los hombres. Pasado el tiempo, Ayarcachi quedó enterrado debajo de un cerro. Ayarucho y Ayarauca fueron convertidos en piedra y solamente Ayar Manco pudo fundar la ciudad del Cusco, que en lengua quechua significa ombligo del mundo. Este es el Cusco. Aquí viven muchas personas y otras vienen de visita para conocerlo. Esta es su plaza de armas y es un lugar muy importante. Aquí hay 2 iglesias. Una es la iglesia de la compañía y la otra es la catedral, que fue construida sobre el palacio del Inca Huiracocha. Las 2 son de piedra y parecen 2 gigantes que cuidan la plaza. Los antiguos cuentan que los incas querían mucho a las piedras. Con ellas construyeron el Cusco. Además creían que eran sagradas y que fueron los huesos de la tierra. Hace muchos años, cuando el Inca Pachacútec defendía el Cusco de la invasión de los chancas, las rocas se convirtieron en guerreros y lo ayudaron a vencer a sus enemigos. Luego de la victoria, el gran Inca remodeló la ciudad con sus queridas piedras y la convirtió en la joya del imperio. El Cusco es una ciudad maravillosa y su gente es muy alegre y amistosa. Por eso la visitan muchas personas de todo el mundo. Ellos la conocen y se van muy contentos. Pero hay algunos a los que les gusta tanto que se quedan a vivir aquí, como mi amigo el gringo Timothy, que vive cerca de la plaza de armas y trabaja de canillita vendiendo un periódico para turistas. Andar por el Cusco es como ir por un camino de sorpresas, porque a veces tienes que subir, otras veces tienes que bajar, o ir pegadito a la pared porque las calles son angostitas. Las casas son muy bonitas porque debajo tienen piedras. Sus paredes son blancas y por arriba tienen lindos balcones de varias formas y colores. Arriba del Cusco hay una fortaleza donde viven gigantes. Se llama Sacsayhuamán y fue construida por miles de personas. Sus paredes son de piedras tan enormes que parecen invencibles. Los antiguos cuentan que antes el Cusco tenía forma de puma.
y que la fortaleza era su cabeza. Cuando uno camina por el Cusco, ve muchas iglesias. Una de las más bonitas es Santo Domingo. Fue construida sobre el templo de Coricancha. Los incas lo hicieron muy bonito, porque sus paredes tenían oro y brillaban muchísimo, casi como el sol. Aquí adoraban a su padre, el Inti, también a sus ancestros y a sus otros dioses. Sus muros son de piedras muy finas y perfectas, que se juntan como en un rompecabezas. Cuando los españoles llegaron, construyeron su convento y por dentro le hicieron un gran patio, que está rodeado por unos arcos altos, muy altos, y parecen sostener el cielo. El Cusco es también una ciudad de artistas. Por eso hay un barrio muy bonito llamado San Blas. En este lugar viven muchos artesanos que venden sus obras en las tienditas de la plaza. Uno de los maestros más queridos es don Hilario Mendívil. Él inventó unas vírgenes y unos santos de cuello largo que son muy elegantes. Otro artista muy querido es don Martín Chambi. Él tomó muchas fotos del Cusco